Excelencia, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de esta visita en la radio Argelia Internacional. Excelencia, si puede hablarnos de los últimos desarrollos de la crisis política en Venezuela. Mira, el día de ayer nuestro canciller estuvo visitando a las Naciones Unidas, fue recibido por su secretario general. Está muy claro que las Naciones Unidas reconoce al presidente Nicolás Maduro como el presidente constitucional de Venezuela y la voz de nuestro canciller fue a presentar justamente la voluntad de diálogo que tiene el gobierno venezolano, dialogar con la oposición, con las condiciones adecuadas para ello, sin presión extranjera, sin injerencia de los Estados Unidos. También él abogó para que este bloqueo económico cese que tiene los Estados Unidos contra Venezuela. Sabemos que desde hace un par de años una cantidad de cuentas venezolanas han estado restringidas. También los Estados Unidos había tomado anteriormente decisiones de prohibir la venta de bonos venezolanos, cosa que generó un desplome del valor de la deuda y nos perjudica a nosotros a nivel financiero. Sabemos que el bloqueo financiero ha afectado incluso nuestra industria petrolera para hacer las inversiones necesarias para producir, pero estas últimas decisiones de los Estados Unidos hacen muy evidente al pueblo venezolano y a los pueblos del mundo quién le está haciendo daño a la economía venezolana. Se apropiaron, porque no se puede decir de otra manera, de 25.000 millones de dólares en activos venezolanos al hacerse del control de la empresa venezolana Citgo, que genera un flujo de dividendos anuales significativos, una empresa, quizás incluso solo Citgo en los Estados Unidos, un capital mucho más grande que todas las inversiones de empresas norteamericanas en nuestro país. Y los dividendos que reportaría Citgo rebasa al 1.5 billones de dólares anuales. Es lamentable y absurdo, y esto lo destacó también nuestro canciller ayer, que se pretenda una presunta ayuda humanitaria que no lo es tal, porque ni las Naciones Unidas ni la Cruz Roja lo reconocen como tal. Es un intento unilateral de imponer un caballo de Troya sobre nuestro territorio venezolano. Recordemos que en el año 88, por ejemplo, en Nicaragua, el mismo señor Elliot Abrams, que es el asesor del gobierno norteamericano en este momento, introdujo armas en Nicaragua y en una presunta ayuda humanitaria. Entonces Venezuela lo que pide es quiten ese bloqueo absurdo, permitan que nosotros tengamos acceso a nuestros propios recursos. Euroclear nos tiene trancado 2 billones de dólares de dinero venezolano. Imagínate 2 billones de dólares, ¿cuántas veces 20 millones es? Estamos hablando de 100 veces la presunta ayuda humanitaria que ofrece los Estados Unidos. Además han hecho un ruido propagandístico inmenso, como si 20 millones de dólares fuese una gran cantidad, pero para traducírtelo en un lenguaje más realista y más sencillo, yo lo llamo una ilusión humanitaria, porque 20 millones para un país de casi 32 millones de habitantes representa medio euro per cápita. Eso es el costo de un blister de Tylenol o de paracetamol, ¿no? Si lo vemos en términos de su valor. Pero en forma real es, y ellos mismos lo han expresado, son cajas o combos de alimentos y medicina que abastece a no más de 10.000 personas. Es decir, esto no alcanza para más de 10 días a un pequeño pueblo venezolano de 336 municipios que nosotros tenemos. O sea, lo que quiero con este número es dejarte claro que más se ha gastado en tinta y en propaganda mediática internacional de la presunta ayuda humanitaria de 20 millones de dólares de los Estados Unidos, cuando vemos cómo el pueblo de Yemen sufre a consecuencia también de decisiones políticas de los Estados Unidos, y vemos también cómo pueblos que necesitan ayuda humanitaria como Haití no han contado con ese presunto apoyo humanitario que ese país ofrece. Sí, Excelencia, ¿sí puede hablarnos de las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Venezuela? Mira,
Se ha contabilizado que las pérdidas han llegado ya a 350.000 millones de dólares. Un daño que viene desde hace 5 años. Yo creo que es importante aclararle a muchas personas que están pensando que esto comenzó el día que Estados Unidos se hizo control de Citgo el 23 de enero. No, esto viene desde hace muchos años. Los bloqueos a los movimientos de cuentas venezolanas, los intentos para que caigamos en lo que se conoce en la comunidad financiera como default, tienen años bloqueando nuestras operaciones, incluso los pagos de deuda, las compras de medicamentos. Mira, Venezuela hace no más de un año hizo una compra a una empresa colombiana de vacunas para niños y la compra no llegaba en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 y finalmente era que las autoridades colombianas estaban bloqueando la venta. Tuvimos que ir a la India a comprar los mismos medicamentos. En los Estados Unidos se han bloqueado operaciones de pago de medicamentos, no a cualquier empresa, sino a la misma Organización Panamericana de la Salud que provee vacunas por un valor de 25 millones de dólares y las vacunas no salían a nuestro territorio porque el pago no llegaba y era porque el banco estadounidense tenía instrucciones de las autoridades del Tesoro estadounidense de bloquear la operación. Entonces hay un juego realmente falso e hipócrita de pretender por una parte meter un caballo de Troya con una presunta ayuda humanitaria cuando al mismo tiempo se le genera un daño gigantesco a una economía y a un país entero. Mira, el mismo, y lo puedes citar, lo puedes buscar por internet, la misma persona que ocupó el cargo de subsecretario de Estado estadounidense antes de las autoridades actuales, pero dentro de este mismo gobierno de Donald Trump, el señor Chano, señaló en distintas oportunidades que ellos habían recomendado que no tomaran control en los activos de Citgo, ni se tomara acciones económicas concretas, porque esas acciones iban a perjudicar al pueblo de Venezuela y el efecto iba a ser el contrario, es decir, iba a generar una mayor cohesión del pueblo con su gobierno. Esos son los movimientos más recientes. El pueblo sale a la calle a diario en cada ciudad grande del país a expresar su respaldo al presidente legítimo Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas venezolanas están más cohesionadas que nunca en defensa de la integridad territorial, en defensa de sus instituciones y en defensa de la soberanía venezolana. Y el presidente Nicolás Maduro Moro se ve cada día más firme, se ve cada día más sólido, mientras el que se autoproclama como, ¿te acuerdas del Principito, aquella novela que leía uno cuando niño de origen francés? Que el Principito daba una orden en la mañana que saliera el sol y otra en la tarde que el sol se ocultase. Así está este señor Guaidó en Caracas, dando instrucciones a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, le dice a las Fuerzas Armadas que tomen tal o cual acción, pero las Fuerzas Armadas no le hacen caso. El único que le hace caso al señor Guaidó es el sol a las 6 de la mañana cuando le dice que salga y a las 6 de la tarde cuando le dice que se oculte. Según usted, Excelencia, ¿cuál es la solución para resolver esta crisis? Mira, el presidente Maduro lo ha propuesto reiteradamente, que es el diálogo entre las partes venezolanas, sin injerencia internacional, que se suspenda ese bloqueo económico para que el pueblo venezolano no esté sufriendo las consecuencias de las imposiciones norteamericanas, que al final de cuentas lo que quieren es que haya una guerra civil en Venezuela o lo que quieren es que el gobierno del presidente Maduro se rinda. Pero el próximo paso es hacer, seguir las recomendaciones hechas por México, por Uruguay, de crear ya Uruguay y México en una reunión en la que participó también CARICOM y participó Bolivia y Nicaragua, han propuesto unas condiciones para que se dé el diálogo entre las partes. Por supuesto, la oposición tendría que aceptar dialogar. Yo creo que un paso intermedio tiene que ser también hablar con los distintos sectores de la oposición, porque este golpe de Estado viene impuesto por un sector de ultraderecha que representa solamente una fracción de la oposición. Ni siquiera es el partido político más grande de la oposición, el Partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que es el que está que se ha aliado con los Estados Unidos en imponer este golpe de Estado e imponerle a la agenda de toda la oposición esa vía como la única vía.
y no es la única vía. Si queremos en Venezuela paz, si queremos solución a nuestros conflictos, tenemos que empezar haciéndolo dialogando entre los venezolanos y no dejar que la injerencia extranjera imponga la agenda. Excelencia, gracias por facilitar esta apreciable entrevista a Radio Argelia Internacional. Bueno, gracias a ti y un cálido saludo de Venezuela a todo el pueblo argelino, un pueblo hermano que siempre nos ha acogido con mucho calor y con mucha hermandad, y sabemos de la solidaridad y afecto y el corazón de cada argelino está en este momento con Venezuela. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.